esos que van para Sonora. Pues supuestamente yo me la mandé y no llega. Estamos muy mal con estas comunicaciones. En estos momentos va llegando. Y es que las conexiones están muy lentas. Sí. Aquí tengo ya por Room. Ya me la mandé yo. Ah, bueno. Porque aquí sigue cargando. Déjame descargarla. Por favor. Gracias. Es de Daniela Amezcua Garza, David Gallego Sánchez, Maldonado Alonso Micheli, Zavala Reyes, Naila Vianey, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, en estos momentos comparto pantalla. Adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4. Está conformado por David Gallegos, Michel Maldonado y Vianney Zavala y su servidora Daniela Mezcua. Vamos a continuar con el tema de higiene industrial. Bueno, principalmente con el control de las exposiciones mediante la intervención. Una vez identificado y evaluado el riesgo, se debe decidir qué intervenciones o métodos de control van a ser los más adecuados para controlar lo que es el riesgo en los trabajadores. Los métodos de control suelen dividirse en 3 categorías, las cuales son controles técnicos, controles administrativos y equipo de protección personal. Siguiente, por favor. Los controles técnicos. Es que estaba tocando alguien ahí la puerta. Bueno, los controles técnicos, estos son cambios en los procesos o equipos que reducen o eliminan la exposición a un agente. Por ejemplo, la sustitución de una sustancia por otra menos tóxica o la instalación de un sistema de ventilación, ya sea localizada, que eliminan los vapores generados durante una etapa del proceso. También un control técnico para el ruido podría ser la instalación de materiales insonorantes, cerramientos o silenciadores en las salidas de aire. Otro tipo de control técnico podría ser el cambio del propio proceso. Sería tipo la eliminación de una o más etapas en un proceso que antes requería 3 etapas. Al eliminar la necesidad de realizar la tarea que producía la exposición, se viene controlando lo que es la exposición total del trabajador. Siguiente. Los controles administrativos. Estos van a hacer cambios en la manera en que un trabajador realiza la tarea correspondiente a su puesto. Por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo en una zona en la que se producen exposiciones o cambios en las prácticas de trabajo, como sería la rectificación de la posición del cuerpo para reducir la exposición. Los controles administrativos pueden aumentar la eficacia de una intervención, pero presentan varias desventajas. La primera sería la rotación de los trabajadores puede reducir la exposición media total durante una jornada de trabajo,
pero va a aumentar el número de trabajadores que se verán sometidos a elevadas exposiciones durante periodos cortos de tiempo. A medida que se conoce más sobre los tóxicos y sus mecanismos de actuación, se sabe que las exposiciones pico de corta duración pueden representar un riesgo mayor del que se estimaría por su contribución a la exposición media. El segundo, la modificación de las prácticas de trabajo puede representar un importante reto de aplicación y seguimiento. La aplicación y seguimiento de las prácticas de trabajo van a determinar su eficacia, y esta atención constante que requieren los controles administrativos supone un importante coste. Los equipos de protección personal está compuesto por los elementos que se entregan al trabajador para que los lleve puestos mientras realiza determinadas tareas o todas de ellas de su puesto de trabajo. Algunos de estos elementos son los respiradores, las gafas, los guantes protectores y las pantallas de protección facial. El equipo de protección personal suele utilizarse cuando los controles técnicos no han conseguido controlar lo que es la exposición a unos niveles aceptables, o cuando dichos controles no son factibles, ya sean por razones operativas o de coste. Esto puede ofrecer una protección importante a los trabajadores si se lleva y se utiliza correctamente. En general, para reducir la exposición a unos niveles aceptables, se tienen que combinar distintos tipos de controles. Cualquiera que sea el método elegido, la intervención debe reducir la exposición y riesgo resultante a un nivel aceptable. Existen otros factores que deben considerarse a la hora de elegir una intervención. Estos serían eficacia de los controles, facilidad de uso para el trabajador, costo de controles, idoneidad de las propiedades de advertencia de material, nivel aceptable de exposición, frecuencia de la exposición, vías de exposición y los requisitos reglamentarios sobre los controles específicos. Bueno, lo que son la eficacia de los controles. Aquí, obviamente es un aspecto fundamental cuando se toman medidas para reducir lo que es la exposición. Cuando se compara un tipo de intervención con otra, se debe tener en cuenta que el nivel de protección necesario justifique lo que son las dificultades que puede conllevar la intervención. Un control excesivo va a ser un desperdicio de recursos que podrían utilizarse para reducir otras exposiciones o las exposiciones que afectan a otros empleados. Por otra parte, un control deficiente va a dejar al trabajador lo que es expuesto a condiciones insanas. Un primer paso útil va a consistir en clasificar las intervenciones de acuerdo con su eficacia y seguidamente utilizar dicha clasificación para evaluar lo que es la importancia de los demás factores. En la facilidad de uso, aquí para que un control sea eficaz, es preciso que el trabajador pueda realizar las tareas de su puesto de trabajo al mismo tiempo que se aplica este control. Por ejemplo, si el método de control elegido es una sustitución, el trabajador debe conocer los riesgos de la nueva sustancia química. Debe recibir formación sobre los procedimientos seguros de manipulación, conocer los procedimientos correctos de evaluación, etc. Y también si el control consiste en un aislamiento o colocación de un dispositivo que separa la sustancia del trabajador, debe dejar que el trabajador realice su trabajo. En el coste, todas las organizaciones disponen de unos recursos limitados. El reto va a estar en aprovechar lo que es al máximo estos recursos. Cuando se identifican exposiciones peligrosas y se desarrolla una estrategia de intervención, el coste es un factor que debe tenerse en cuenta. La mejor compra no siempre va a significar que sea la solución de mayor o menor coste, o menor coste. El coste se convierte en un factor solo después de haber identificado varios métodos viables de control. Entonces, puede utilizarse como criterio para seleccionar aquellos controles que serán más eficaces en una determinada situación. Si el coste es el factor determinante desde el principio, es posible que se elijan controles deficientes o inadecuados.
o que estos interfieran en lo que es con el trabajo del empleado. Siguiendo con la idoneidad de las propiedades de advertencia, aquí cuando se intenta proteger a un trabajador de un riesgo para la salud en el trabajo, debe tenerse en cuenta las propiedades que advierten de la presencia de un material, como su olor o la irritación que produce. Por ejemplo, aquí si un empleado trabaja con un semiconductor en una zona en la que se utiliza arsenamina, la extrema toxicidad del gas supone un importante riesgo potencial. La situación se va a agravar por las escasas propiedades de advertencia de la arsenamina en sí. Los trabajadores no pueden detectar lo que es esta sustancia por la vista o el olfato hasta que su concentración no ha superado ya los niveles aceptables. En un caso así, no pueden aceptarse los controles que son marginalmente eficaces para mantener las exposiciones por debajo de unos niveles aceptables, porque los trabajadores no pueden detectar cuando se superan estos niveles. Aquí la solución podría consistir en instalar controles técnicos que aíslen al trabajador del material. Además, también debe instalarse un detector continuo de la sustancia que advierta a los trabajadores de un eventual fallo en los controles técnicos. El nivel aceptable de exposición. Si se estudia la aplicación de controles para proteger a un trabajador de una sustancia como sería la acetona, cuyo nivel aceptable de exposición puede ser del orden de, si mal no recuerdo, 800 partes por millón, este nivel puede reducirse hasta un 400 partes por millón o menos con relativa facilidad. Y por último, la frecuencia de la exposición. Este es el modelo clásico para evaluar la toxicidad y utiliza esta siguiente relación, que es tiempo por concentración es igual a dosis. Aquí la dosis es la cantidad de material que está disponible para su absorción. Hasta ahora se ha hablado de intentar minimizar el componente de la concentración en esta ecuación. También se puede reducir lo que es la duración de la exposición, que es la razón que justifica los controles administrativos. Y así en general se reduciría igualmente lo que es la dosis. El problema aquí no es que el trabajador pase cierto tiempo en una zona contaminada, sino en lo que es la frecuencia con que va a realizar una operación. Y por mi parte sería todo. Ok, ahorita deja admitir dos que están por aquí. Y ahí le seguimos. Adelante. Fundamentos biológicos para para evaluar la exposición. ¿Sí me escucho? Está entrecortado. Sí se escucha. Muy bien. Bueno, esto va a consistir en identificar y evaluar los agentes con los que un trabajador puede estar en contacto. Aquí es muy importante pues ver qué tóxicos o qué sustancias, agentes tóxicos pudiese estar en contacto en el lugar de trabajo donde está la gente laborando. ¿Vale? Pueden ser físicos, pueden ser biológicos, pueden ser químicos, pueden ser cualquier índole. ¿Vale la que sigue? Bueno, uno de los que tenemos es el control ambiental. Consiste en la medición y evaluación de los agentes presentes en el lugar de trabajo para evaluar la exposición ambiental y los consiguientes riesgos para la salud. Es básicamente determinar qué hay en ese entorno laboral para ver qué puede afectar al trabajador en su lugar de trabajo. Okay, siguiente. Otro medio es el control biológico. Esto va a consistir en medir y evaluar los agentes presentes en el lugar de trabajo
o de sus metabolitos en los tejidos, secreciones o excreciones para evaluar la exposición y los riesgos para la salud. Entonces aquí lo que vamos a hacer es evaluar esos tóxicos que estuvieron también en el ambiente, pero ahora a nivel biológico, o sea, en qué concentración están en el trabajador, en la persona, para evaluar si hay algún tipo de riesgo para la salud. El siguiente. Bueno, el modelo básico de exposición de respuesta, básicamente así va a estar. Va a ser lo que es la exposición, absorción, distribución. Todo esto hablando de lo que es el agente tóxico, ¿no? La persona se expone al agente tóxico, se absorbe, se empieza a distribuir. Una parte se va a eliminar, otra se transforma y la dosis que va a ir al órgano diana va a empezar la fisiopatología, algún tipo de enfermedad. Si es un agente cancerígeno, por ejemplo, va a tener el efecto pues, de las tumoraciones, ¿no? Es como una secuencia. El siguiente. Ok, aquí este es el control de exposición de predicción de las dosis. Aquí, por ejemplo, una persona llamada Fritz Haber hizo una fórmula, postuló que la gravedad del efecto en la salud, que la puso como una H, es proporcional al producto de la concentración de la exposición, se representa con una X, y la duración de la exposición. Aquí, bueno, los efectos también van a depender de la concentración de la duración de la exposición, o sea, qué tanto tiempo estás exponiéndote y qué tanto te va a concentrar a ti en tu organismo. Hicieron estudios por ahí de unas ratas que estaban expuestas a tetracloruro de carbono. Entonces las pusieron a todas en un lugar con este agente químico, pero las dosis variaban. Entonces lo que pasó es que las ratas experimentaban cambios en la concentración de enzimas hepáticas, pero eran variantes, ¿va? No eran esto no era tan preciso como lo estaba diciendo Haber. Otro estudio por ahí que hicieron es de unos panaderos que trabajan con una enzima, se llama milasa, según mejora la masa, es para hacer mejor pan, según, ¿no? Pero desarrollaban alergias a esta sustancia. Entonces no se sabe si el riesgo es de desarrollar, depende de la exposición a esta enzima, o al cuánto tiempo estuvieron estos panaderos usando este pan con esta enzima de exposición. Entonces, lo que es la dosis en el órgano diana es una función del producto, del tiempo y exposición y a la concentración de la gente de semivida larga. O sea, cuánto tiempo te expones a la gente, cuánto se te absorbe, cuánto concentras y a ver si hay algún daño ya después. El siguiente. Y control biológico y biomarcadores de la exposición. El control biológico permite obtener una estimación de la dosis y por consiguiente suele considerarse a superior control ambiental. Para obtener una estimación aceptable de la dosis a la que se ve expuesto un trabajador, tiene que realizarse mediciones repetidas y el esfuerzo de medición puede llegar a ser mayor que el del control ambiental. Bueno, en este punto también hicieron unos estudios, unos trabajadores en una fábrica de barcos que son de plástico y con fibra de vidrio. Aquí usaban un químico que se llama estireno. Entonces aquí más que nada fue lo que quieren ver es medir el contenido de estireno en el aire exhalado por los trabajadores, pero también se hizo también en el ambiente. Y aquí lo que se dice es de que, por ejemplo, si quieres controlar lo que es lo del ambiente, se hacen 3 mediciones ambientales y con eso se determina una concentración de dicha gente, ¿va?, en el lugar de trabajo. Y en cambio con los trabajadores se tenía que hacer exhalaciones. El estudio que estaban haciendo eran por medio de la exhalación.
de los trabajadores y exhalaban hasta 20 veces, o sea, serían 20 estudios para determinar la concentración en los pulmones, en este caso, o en la sangre del estireno. Entonces, pues bueno, uno de los efectos que tiene el estireno pues era más que nada los efectos del sistema nervioso, ¿no? Que cansancio, sensación de embriaguez, reacciones lentas, mareo. Y pues con esto se llega a la conclusión de que a veces, o sea, es más exacto, por ejemplo, lo que es el control biológico, porque determina la concentración de dicho agente en una persona, pero es más laborioso, es más costoso, que hacer nada más lo del lugar de donde se expone. El siguiente. Análisis del intervalo de tiempo. Un posible problema del análisis de marco temporal es que se requiere información detallada sobre periodos y niveles de exposición, lo cual dificulta su aplicación en muchos estudios de enfermedades crónicas. ¿Okay? En la siguiente. Y bueno, aquí puse como un cronograma, una cronología de cómo se fue, pues los primeros estudios que se empezaron a hacer, por ejemplo, de lo que es la límite de exposición profesional para el monóxido de carbono desde 1883 con Gruber, límite de exposición para el polvo con elevado contenido de cuarzo en 1916, allá en Sudáfrica, en unas minas, límite de exposición para 33 sustancias encontradas en distintos lugares de trabajo en Beirut o de Mainz, de Estados Unidos, y así hasta llegar a 1970, donde lo que es los valores umbrales límite adoptados por la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, fue hasta 1970 por el Congreso de Estados Unidos. O sea, ya hasta allá sí se otorgaron una ley para protección de estos trabajadores. Siguiente. Y bueno, aquí las aplicaciones relativamente sencillas, como el desarrollo de las estrategias óptimas de evaluación de exposición en función del efecto, son las que más se utilizan. Aquí, bueno, pues, aquí por ejemplo, aterrizándolo ahora sí a lo que estamos viviendo, por ejemplo, lo que es el coronavirus, el COVID, pues también se está determinando, por ejemplo, las últimas recomendaciones de la OMS, pues se está pidiendo que, por ejemplo, en lugares cerrados de trabajo, de escuelas, se esté monitoreando lo que es el control de dióxido de carbono para ver qué tan viciado está el aire. Y se usa un aparato, ¿no?, para determinar el dióxido de carbono. En cuanto mayor sea su concentración, está viciado más el aire y pues hay que ventilar ese lugar básicamente con aire externo, no prende un abanico, no con aire acondicionado, sino que abriendo las puertas o las ventanas para que entre aire y haya corriente, y ese aire viciado que se encuentra en aquellos lugares pues se limpie, ¿no? Y otra de las que usan, por ejemplo, en las fábricas aquí en Reynosa, también pues hacen pruebas analíticas de sangre en cuanto a sus concentraciones de plomo. También hay otros que trabajan, por ejemplo, con montacargas en lugares cerrados, y esos montacargas no son eléctricos, son a base de gas, traen un tanquecito de gas atrás, y pues siempre están quemando dióxido de carbono, monóxido de carbono, y hacen estudios analíticos también de carboxiemoglobina. Es para ver qué tan concentrado está el monóxido de carbono en estos trabajadores. Entonces, todo esto sí está, bueno, al menos aquí en las fábricas que están, sí hay algún tipo de estudio, ¿verdad?, para tratar de cuidar al trabajador. Y siguiente, ese ya. Bueno, pues sigue lo Déjenme que ver es límites de porque exposición aquí están dos profesional. que quieren entrar. Adelante, Michelle. Pues yo les voy a hablar de la historia.
Pues en los últimos 40 años, muchas organizaciones de distintos países han propuesto límites de exposición profesional, que es los OER, para las contaminantes ambientales. Desde que se establecieron lo que son los OEL para agentes potencialmente nocivos en el medio ambiente de trabajo, se ha demostrado pues repentinamente su utilidad. La contribución de los OEL a la prevención o reducción al mínimo de las enfermedades profesionales. Más que nada los OEL pues han ayudado a prevenir lo que son pues enfermedades, porque pues, ¿cómo les puedo decir? Han sido como normas que se han ido estableciendo para así mejorar lo que es la salud de los trabajadores. Siguiente, por favor. La lista más completa de límites de exposición profesional hasta 1926 contenía 27 sustancias, que fue por Sayers en 1927, y en 1935 Sayers y Dale publicaron las respuestas fisiológicas a 5 concentraciones de 31 sustancias, siendo la quinta la concentración máxima admisible para exposiciones prolongadas. Estas eran normas que se iban implementando para ir mejorando lo que era la salud de los trabajadores, porque cada vez iban siendo más sustancias las que iban siendo agregadas. Siguiente. Y esta es una de las listas de todos los países y de su tipo de norma que tenían. Esta pues viene en el libro. En Argentina los OES son esencialmente los mismos que los establecidos en 1978. Esa no sé si quiera que se las lea de que cada una, todas, o... No. ¿Y en México cuál es? Siguiente. Aquí hay de Argentina, de Australia, Ajá. de Se las Bélgica. puse todas las que venían en el libro para que las vieran. ¿Y México? Siguiente. ¿Y México? Pregunto, Michelle. Por eso, siguiente. Sí. Y viene que en Lehman No y viene Fleury, México, ¿verdad? no lo menciona en el libro. Pero no lo investigaste. Para México son las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas en este caso es la de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y es la norma 10, la 010. Pero está pues realmente basada en Estados Unidos, en las ACGIH. Adelante. Que viene que Lehman y Fleury en 1938 y Bouch y Coles en 1940 publicaron distintos artículos en los que se presentaban tablas con un único valor para exposiciones repetidas a cada sustancia. Y pues las primeras listas y límites relativos de la exposición química a las industrias llamadas concentraciones máximas admisibles pues fueron elaboradas en 1939 y 1940. Y pues en la reunión anual de lo que es la ACGIH, pues que se celebra en 1946, el subcomité de límites umbral presentó su segundo informe con valores de 131 gases, vapores, polvos, humos y nieblas, y 13 polvos minerales. Los valores se compilaron en la lista publicada por el subcomité de lo que fue en 1942, que fueron las que les mostré. Bueno, yo voy a seguir con lo que es límites de exposición profesional.
Primero que nada, estos son valores de referencia para la evaluación y control de riesgos inherentes a la exposición. Esto es principalmente por la inhalación a lo que son los agentes químicos presentes en los puestos de trabajo y por lo tanto para proteger la salud de los trabajadores. Siguiente, por favor. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Ok, ya. Bueno, en estos, los valores límites umbral de la Conferencia Americana Higienista Industrial del Gobierno de los límites de exposición profesional utilizados en Estados Unidos y en otros países. Estos son límites que se refieren a las concentraciones ambientales de sustancias y representan condiciones en las que se cree que casi todos los trabajadores pueden estar repetidamente expuestas día tras día sin efectos nocivos para la salud. Siguiente, por favor. Ok, principios y enfoques del establecimiento de límites de exposición. Los valores límites umbral fueron establecidos en un principio solo para ayudar a los higienistas industriales a quienes se reconocía libertad de criterio para aplicar estos valores no debían ser utilizados con fines jurídicos. Sin embargo, en 1968, la Ley de Contratos Públicos de Walsh-Healey en Estados Unidos incorporó la lista de los valores umbral en 1968, que incluía unas 400 sustancias químicas. En Estados Unidos, cuando se aprobó esta ley, la de salud y la de seguridad en el trabajo, se exigió que todos los límites fueran valores establecidos por consenso nacional o valores establecidos por el gobierno federal. Sí. Aquí se pueden ver algunos datos que suelen ser utilizados para establecer un límite de exposición profesional, lo que son las propiedades físicas, los datos subagudos y subcrónicos, oral, dérmico o por inhalación, los datos epidemiológicos, datos sobre toxicidad aguda, otros datos y los datos sobre la exposición para la higiene industrial. Los límites para los irritantes. Los límites de exposición profesional destinados a prevenir la irritación se basaban principalmente en lo que son experimentos humanos. Desde entonces se han desarrollado varios modelos experimentales. También se ha utilizado otro modelo basado en las propiedades químicas para establecer límites de exposición profesional. Esos son preliminares referente a bases y ácidos orgánicos. Pero tardamos todo el día en llegar y deseábamos ver al dragón de Komodo. ¿Hay algo que pueda hacer? Ok. En 1962, el Comité Americana de Higienistas Industriales del Gobierno empezó a distinguir entre cancerígenos humanos y animales en su lista de los valores límites umbral. Según Stockinger, uno de los motivos de esta distinción era ayudar a que los participantes en los debates, lo que son los representantes, los sindicales, los trabajadores y opinión pública, se centraran en aquellas sustancias químicas a las que era más probable que se produjeran exposiciones en el lugar del trabajo. Sí, siguiente. Okay, ya. Las normas y horarios de trabajo no tradicionales. El efecto del trabajo por turnos en la capacidad, longevidad y mortalidad y bienestar general de los trabajadores no se conoce todavía con exactitud. En algunos sectores se han introducido los llamados turnos y horarios de trabajo no tradicionales para intentar eliminar o al menos reducir algunos de los problemas causados por el trabajo por turnos normal, que consiste en 3 turnos de lo que es 8 horas al día. Y listo. Y ahí termina. Bueno, muy bien. Esta ya les había subido ahí algunas presentaciones. Les subiré esta también para que de ahí puedan estudiar. Los veo. Cuídense, pónganse a estudiar.
Hasta luego. Gracias, Doc. Ándeles, hasta luego.